Por años, el sistema religioso actual enseña que no hay que cumplir la ley o que hay que cumplir solamente 2 mandamientos. Y esto lo sacan de un solo versículo, pero llegan a esa conclusión por no escudriñar las escrituras. Mateo 22, 37 al 40. Yeshua le dijo: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunta: ¿el Mesías redujo la ley del Creador dada a Moisés en Sinaí? Él nunca pensó en reducir la ley, ni siquiera su intención era dar a entender eso, pero el sistema religioso actual así lo entendió y así lo enseña, por la mala interpretación. Pero, ¿cuál es la correcta interpretación de las palabras de Yeshua? Te voy a demostrar con la palabra que el Mesías jamás cambió la ley del Creador. ¿Y por qué estamos tan seguros que nuestro Mesías no podía haber reducido la ley? Eso es muy fácil, porque la palabra del Eterno permanece para siempre y lo podemos ver en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Eterno nuestro permanece para siempre. ¿Por qué citamos ese versículo? Porque nuestro Mesías es la palabra viviente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si la palabra del Eterno permanece para siempre, como lo dice el profeta Isaías, y según Juan, Yeshua es la palabra que se hizo carne, ¿cómo entonces puede estar Yeshua en contra de sí mismo cuando Él es la misma palabra? Podemos llegar a la conclusión de que la palabra no se contradice, sino que es el ser humano con sus limitaciones el que tergiversa las escrituras. Toma tu Biblia y vayamos a Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim, que yo os ordeno. ¿Ves? Si el Mesías es la palabra viviente, Él no puede disminuir 10 mandamientos en 2, porque se estaría contradiciendo Él mismo. Recuerda que Él es la misma palabra hecha carne. Ahora, con todos estos versículos que te he citado, te he demostrado que el Mesías no podía cambiar, ni agregar, ni quitar nada de la ley. Pero, entonces, ¿por qué Yeshua dijo estas palabras en Mateo 22, 37 al 40? El secreto es escudriñar las escrituras como hicieron los de Berea en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron la palabra del mismo apóstol Pablo, pero la escudriñaron cada día con las escrituras para ver si las palabras de Pablo concordaban. Y déjame decirte que las únicas escrituras que tenían los de Berea era el Antiguo Testamento. Ahora, es muy triste saber que el sistema religioso actual hace de las palabras de Pablo una religión. Y nunca comparan sus palabras a la luz del Antiguo Testamento, porque para interpretar a Pablo tienen que validar sus palabras con el Antiguo Testamento. Bien, volviendo al tema, ¿por qué el Mesías dijo que de estos 2 mandamientos depende la ley? La respuesta es simple. Si vamos a Éxodo 20:17, podemos encontrar los 10 mandamientos, pero los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Éxodo 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. En la primera tabla están los primeros 5 mandamientos y son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes y no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Elohim en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando el Mesías dice que el primer mandamiento es amar a nuestro Elohim, no está desechando a los demás, sino que los primeros 5 que están en la primer tabla trata de amar a nuestro Elohim. También pasa lo mismo con los otros 5 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo.
Aquí, nuestro Mesías dijo que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto trata la segunda tabla, de amar a nuestros hermanos. Aquí está la verdadera interpretación de las palabras de Yeshua. Y no son opiniones nuestras, porque Pablo también lo entendió así en Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Pablo resume los últimos 5 mandamientos como lo hizo Yeshua. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él no habló nada por su cuenta, habló solamente lo que el Padre le dijo que hablara. Y la palabra del Creador permanece para siempre, como lo dijo el profeta Isaías. Acuérdate que nuestro Mesías nunca puede hablar en contra del Antiguo Testamento porque Él es la palabra viviente. Te he demostrado con la palabra que no es que solo hay que guardar 2 mandamientos como el sistema religioso actual enseña. Acompáñame a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Ves? Él viene a buscar a los que guardan todos los mandamientos y no solamente 2. Hermano, si te están enseñando que hay que guardar solamente 2 mandamientos, sal de ahí porque te están enseñando mal. En el próximo video estaremos estudiando si es verdad que hay que cumplir con 613 mandamientos. Te espero la próxima semana para aprender más de la Escritura en su contexto. No te lo pierdas, que el Eterno te bendiga.